aquí estamos un poco para presentar este número de Despertaferro que hemos dedicado a la ofensiva de Zaragoza y a la batalla de Belchite, y sobre todo es en lo que nos centraremos un poco esta tarde, la batalla de Belchite, ¿no? Como comentaba antes Javier, pues tengo conmigo a Víctor Soriano, concejal de turismo del Ayuntamiento de Belchite. Además, bueno, pues desde hace ya unos años son los que se encargan de la gestión de lo que es bueno, pues el Pueblo Viejo. Ya le preguntaremos pues, todo lo que tenemos de accesos, cómo se puede acceder, cuándo se puede visitar, porque es una parte, yo creo, muy interesante y además un campo de batalla con algunas características peculiares. Aparte de eso, bueno, pues ya nos ha confesado que es aficionado a la historia y que además, bueno, pues tenía unos abuelos que sí vivieron un poco de primera mano los acontecimientos que vamos a contar hoy. Por otro lado, tengo también aquí a David Alegre. David Alegre se pueden decir muchas cosas, como más hemos tenido ocasión de colaborar ya en dos ocasiones y me parece que nos queda alguna más. Bueno, pues, como decía Javier, es profesor de la Universidad de Girona, doctor europeo en Historia Comparada, Política y Social por la Universidad de Barcelona, coeditor de la revista universitaria de Historia Militar y investigador a fondo pues, de todos estos temas. Un saludo a ambos. Si os parece, pues para ir gestionando, voy a hacer una pequeña entrada, lo que es la ofensiva general de lo que es la gran ofensiva contra Zaragoza, que lanzó la República, pues para que nos dé un poco el marco de la batalla de Belchite y luego pues paso al interrogatorio, ¿no? Paso a intentar pillaros de alguna de las maneras. La ofensiva de Zaragoza pues empieza el 24 de agosto de 1937. Es otra de las ofensivas que lanza la República para tratar de que los franquistas que están avanzando en la cornisa norte pues tengan que distraer medios militares para parar esta ofensiva y se retrase lo que es o detengan su ofensiva éxito, que está teniendo éxito en el norte. No solo eso, sino que además tiene un objetivo pues, igualmente interesante, que es la propia ciudad de Zaragoza. Los republicanos no han conseguido capturar una sola capital de provincia. Además, Zaragoza es un nudo de comunicaciones. Para los franquistas, pues hay ahí varios hospitales. Es un nudo logístico importante. Y en estas circunstancias, pues interesa mucho poder hacerse con la ciudad. Ya el documento de, digamos, la orden que se da el 20 de agosto para la ofensiva, tiene algunos elementos curiosos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se diga que había estallado una revuelta en Zaragoza y que entonces hay mucha prisa porque las tropas, una revuelta antifranquista, hay mucha prisa porque las tropas republicanas lleguen allí y se organiza un plan pues, que se va a basar en la infiltración y en un movimiento rápido, ¿no? Al norte del Ebro ya los primeros asaltos tienen que tomar una serie de objetivos clave y se crea o se quiere crear una columna motorizada que baje a Zaragoza desde el norte. Al sur del Ebro pues es un poco lo mismo, se pretende crear una infiltración hacia la zona franquista que avance bueno, pues lo más deprisa posible. De hecho, se habla casi de 24 horas, ¿no? Las primeras 24 horas llegar a Zaragoza. Para esto, la República bueno, pues organiza sus fuerzas en 4 agrupaciones. Dos de ellas, la A y la D, probablemente es la que están al norte y la que tiene que atacar por Azuara, y la que está al sur, que es la que atacará por el norte de Belchite, entre Quinto y Belchite. Son las más importantes y las más organizadas y son las que tienen que formar la pinza que permitirá bueno, pues la captura de Zaragoza. Este plan se basa en una realidad del frente franquista. No tienen demasiados recursos militares, aunque los tienen, y este frente se ha dispuesto con una serie de nudos de resistencia, uno de los cuales es precisamente Belchite, y una serie de nudos de resistencia. Bueno, pues la idea es que estas infiltraciones se puedan realizar entre ellos, se van a dejar atrás. De hecho, en el caso de Belchite, la orden dice específicamente atacar hacia Belchite tomando los puntos defensivos fáciles, pero nada de insistir en la toma del pueblo, para precisamente bueno, pues volcar todos los esfuerzos en el avance. La realidad es que si el 24 pues, las tropas republicanas van a dar un buen salto, sobre todo al sur del Ebro, a partir del 25 la ofensiva se ralentiza, se va estancando. Los franquistas, que tienen, digamos, una brigada móvil en Zaragoza, consiguen enseguida mandar tropas a los puntos más amenazados, lo cual ayuda a que bueno, pues les ayuda a ir parando esta ofensiva, y para finales de agosto pues realmente se ve que no puede progresar, ¿no? En ese momento es cuando Belchite empieza a alcanzar relevancia. Empieza a alcanzar relevancia porque hay
parece que este pueblo que ya ha sido cercado por las tropas del 12 Cuerpo de Ejército que avanzaban desde el sur y por las tropas de la agrupación D que avanzaban desde el este, pues el pueblo ha quedado rodeado y parece un buen objetivo pues eliminar lo que es acabar con el cerco de Belchite y por lo menos apuntarse a algún tipo de victoria, dado que no se ha conseguido el objetivo fundamental de Zaragoza. Y entonces podemos decir que es cuando empieza realmente la batalla de Belchite, ¿no? Es decir, el pueblo había visto muy poquita acción los primeros días de la ofensiva, algún bombardeo, que sobre todo habían sido testigos, o así indican los partes, de los movimientos de las columnas republicanas pues, hacia Zaragoza, y a partir de pues, el día 27, 26, pues ya empiezan a haber pequeños combates alrededor del pueblo que se irán intensificando. Y aquí, pues bueno, voy a ir cediendo un poco o dirigiendo las preguntas a mis compañeros, ¿no? Y yo creo que una de las cosas interesantes es, David, si nos pudieras explicar cómo era Belchite en 1937, es decir, cómo era la población, a qué se dedicaban, todo esto que se les va a caer encima, pues un poco qué lealtades tiene Belchite o cómo están repartidas. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema? Sí, me escucháis, ¿no? Incluso estoy seguro que Víctor podría contestar mejor que yo a esta pregunta por conocimiento directo de la realidad a través del propio patrimonio familiar, ¿no? Y la propia herencia de la memoria. Pero ciertamente Belchite es un lugar que en 1937 ya está muy afectado por la guerra, en muchos casos por los propios conflictos internos que se han derivado del golpe de Estado, pues ha habido familias y sobre todo varones que han cruzado las líneas, han pasado a zona republicana y también otras familias que han buscado refugio con, con, sus propias familias en la retaguardia sublevada, en lugares más apartados del frente, ¿no? De, como era Belchite, que estaba prácticamente, digamos, en un saliente del frente de la provincia de Zaragoza, ¿no? Exactamente. Belchite era una población donde había ganado la derecha en las últimas elecciones de febrero del 36, pero como en toda Aragón la cosa estaba muy repartida y Aragón desgraciadamente en sí mismo fue un poco la encarnación de esa división, ¿no? A 50-50 como el que dice, porque quedó partido en dos durante toda la primera mitad de la guerra, ¿no? Con las consecuencias que se dejan ver en el caso de Chile, como decíamos, ¿no? Un centro importante, una población media de Aragón, en aquel momento una población muy grande, ya disminuida en el año 37, pero que antes del golpe de Estado rondaba los 4.000 habitantes pues con un papel dinamizador de las relaciones económicas a nivel comarcal, muy importante en la producción de aceite, con sus campos de olivos en la zona norte de la ciudad y, bueno, de la ciudad, de la población. Ya digo, es una población media dentro del tejido demográfico de Aragón, una población importante, muy importante, ¿no? Diríamos de las grandes, no de las más grandes, pero sí por debajo de los Alcañiz, Barbastro, etcétera. Y en este sentido, pues bueno, ahí fue donde, por las diferentes vicisitudes derivadas de las primeras semanas caóticas de verano del 36, de guerra irregular, acabó quedando definida la línea de frente para desgracia del pueblo, ¿no? Porque hubiera sido mucho mejor haber quedado pues, en una posición como la que tuvo Calatayud, Tarazona, Egea o muchos otros pueblos de Aragón que quedaron en las profundidades de la retaguardia, ¿no? Y que nunca fueron afectados por los rigores de la guerra, digamos, toda España lo fue, pero no de manera directa por el enfrentamiento armado, ¿no? Y yo creo que, bueno, un poco con la intención de esta charla de ir pasando del pasado al presente, pues aquí sí, Víctor, me gustaría que nos contaras, al ser realmente, bueno, el nuevo Belchite no forma parte del campo de batalla, pero está pegado, y entonces realmente, bueno, uno tiene ocasión de visitar pues, campos de batalla, pueblos que han sido objetos de batalla, pues, sobre todo en el extranjero, donde parece que lo explotan bastante más, y la población es muy consciente, ¿no? De que son pues, cualquier localidad de las playas normandas, por ejemplo, donde se produjo el desembarco, pues son muy conscientes de este hecho. ¿Cómo se vive en Belchite o cuál es la realidad que hay en Belchite con respecto a este campo de batalla que rodea al pueblo y que, bueno, cuyos restos, aunque luego hablaremos un poquito más a fondo de ellos, pues
están muy integrados en lo que es el paisaje de la zona. Bueno, la gente de Belchite pues lo vive con mucho respeto, ¿no? Lo que es el campo de batalla para nosotros es el pueblo viejo de Belchite. Ahora con mucho más, con todo este tema del turismo, pero siempre se ha vivido con mucho respeto y con una cosa que ahí está, sin darle más importancia. Nosotros al final hemos sabido convivir todos juntos, porque aquí al final nos hemos juntado todos, tanto de un lado como de otro, y aquí yo creo que ha sido uno de los sitios de ejemplo del haber sabido pasar página, ¿no? Y de convivencia real con todas las personas, porque yo tengo amigos de un lado, por decir, bueno, unas ideas, otros de otras ideas, y aquí hemos convivido todos juntos. Y el pueblo viejo del Chite, pues todos le tenemos un gran cariño a lo que es toda la población de Belchite, pero sobre todo con mucho respeto. Y algo que pasó allí, que como bien ha dicho David, no tenía ojalá hubiese pasado un poco más desapercibido porque tenía que ser un pueblo precioso. Yo lo conocí cuando era más chico, ahora porque se ha deteriorado bastante. Y vamos, el pueblo es precioso, con mucho mudéjar. Y ya te digo, la gente de Belchite, pues le tenemos muchísimo respeto y muchísimo cariño al pueblo viejo de Belchite, con algo que no queremos ni que vuelva a existir, simplemente de convivencia. Y como tenemos el cartel ya grande a la entrada del pueblo viejo del Arco de la Villa, de memoria y paz, ¿no? Recuerdo para la paz. Precisamente comentábamos antes que tú tenías familia que ha vivido aquellos acontecimientos. Es interesante, sigue quedando gente en Belchite que recuerde aquella batalla, aunque ya han pasado muchos años. Sigue presente, digamos, en la memoria familiar la batalla. Se habla de ello. Sí, hablas, pero si preguntas, no lo van recordando. Aquí ahora pues se han recogido testimonios de gente que ha vivido la batalla, que vivió la guerra. Se ha creado un documental de Belchite, Memoria y Paz, recogiendo testimonios de gente que vivió aquello, que la verdad es muy bonito. Si luego me dais una dirección de correos, pasaré un enlace para que veáis los testimonios de aquellos supervivientes, la verdad y todos coinciden con una cosa, que no vuelva a pasar, que aquí hubo una batalla encarnizada entre hermanos, amigos, casa a casa, y el recuerdo es, si preguntas, pero aquí ha corrido un tupido velo y nadie quiere saber nada de lo que es la población de Belchite. Aquí pasó lo que pasó y ahí se ha quedado. Si no, hay que vivir y hay que saber convivir con todo esto. Víctor, te invito a que nos pongas el enlace de que nos hablas en el chat. Tienes el icono del chat en la parte de abajo de la pantalla y así lo podrán ver todos los amigos que nos están siguiendo y yo lo replicaré también en YouTube. Vale, lo pongo porque lo tenemos colgado en el canal del YouTube del Ayuntamiento de Belchite. Perfecto. Y lo podréis ver de allí. Genial. Yo si me permitís, bueno, precisamente, bueno, creo que todos lo sabéis, yo también soy aragonés, mi madre bajo aragonesa y, bueno, con muchos vínculos con Zaragoza, entonces siempre que yo me crié, en mis primeros años de mi vida, pasaron en Mar de las Matas, Calanda, y entonces cuando íbamos a Zaragoza, pues había que dar mucha vuelta porque la carretera pues es mala y tal, pero claro, yo tenía obsesión, ¿no? Por ver la torre, ¿no? De San Martín, y me fascinaba, ¿no? Claro, la atracción que generaba sobre un crío pequeño era muy poderosa y siempre le pedía a mi padre que nos llevara por allí, ¿no? Por la carretera de Albalate del Arzobispo, hacia arriba, ¿no? Y recuerdo la imagen, ¿no? La estampa muchas veces volvíamos ya en la tarde-noche desde Zaragoza hacia el Mar de las Matas o Calanda y recuerdo la estampa, ¿no? De la torre en el atardecer, verdaderamente, bueno, estremecedora, fascinante, todo a un tiempo, ¿no? Estas cosas obviamente pues quedaron en mi memoria y en mi recuerdo y han sido, bueno, fueron inspiradoras también de alguna manera, incluidas las veces que visité el pueblo con mi padre cuando era pequeño, pues estuvieron un poco detrás también las muchas inquietudes que me llevaron a dedicarme a la historia, ¿no? Y un poco comentando, o sea, que quiero decir que Belchite forma parte un poco del imaginario colectivo de todos los aragoneses, ¿no? Que se precian, por decirlo de alguna manera, porque además justamente, como decía Víctor, algo común a todo Aragón es el patrimonio mudéjar, incluida la ciudad donde yo provengo, que es Teruel, pero podemos ir a Calatayud, Tarazona, tantas otras, ¿no? Y bueno, pues, hoy en día todavía se puede percibir en los restos que quedan de la Torre del Reloj, de San Martín, etcétera, con un valor incalculable, ¿no? Y en este sentido me viene a mí la memoria, y aquí
seré un poco crítico yo, quizás hacia el propio talante, ¿no?, que tenemos a veces los aragoneses con lo nuestro, con nuestro propio patrimonio histórico-artístico y cultural. Y yo recuerdo los conflictos que la anterior corporación que de Belchite tuvo hacia finales de la primera década de este siglo, 2007, 2008, con el patrimonio, con estas ruinas, ¿no? Que, bueno, recuerdo a la alcaldesa, que si no recuerdo mal era la alcaldesa, hablar de que, bueno, no quería que Belchite fuera identificado con la guerra civil, que, en fin, todos sabemos que el patrimonio bélico se puede interpretar y contextualizar y patrimonializar de manera inteligente, que no tiene por qué ser algo esencialmente negativo, que atrae a muchos visitantes, que es una fuente de recursos y que despreciar el potencial que tiene de tratarlo de manera responsable y constructiva para fomentar valores de cultura democrática y crítica contra la guerra es algo que no podemos despreciar, ¿no? En este sentido, pues es de felicitar la iniciativa que se ha tenido en los últimos años por parte de la propia sociedad civil belchitana y de la clase política, ¿no?, que al final está toda mezclada en un pueblo como es Belchite, obviamente, y es así, es deseable que sea así, clase política, sociedad civil, eh, por haber puesto en marcha, ¿no?, la iniciativa de apuntalar lo poco que queda de lo mucho que se ha perdido, ¿no? Porque yo tengo 32 años y llevo visitando los restos desde mi más tierna infancia y verdaderamente se han perdido muchísimas cosas que se podían haber recuperado si no hubiera habido tanta insidia, ¿no? Y esto es muy típico de Aragón, desgraciadamente, pero en general con el patrimonio de la guerra civil ha pasado en toda España. Esto es algo que nos debería invitar a reflexionar también sobre la manera que tenemos de acercarnos a este pasado traumático, ¿no? Pues sí, Y la si me verdad es que sí. permites, Javier, si me permites, Sí, sí. alguien que conoce Belchite y el campo de batalla como nadie es Jaime Zinca, que además tanto nos ha ayudado en la elaboración de este número que estamos presentando hoy, que salió ayer a la venta en kioscos, y que tenemos la suerte de tener aquí en esta sesión. Aprovecho para dar la bienvenida y las gracias por toda la ayuda que nos ha prestado en el número, y espero que al final o en el momento que quiera también pueda intervenir como un ponente más. Jaime, muchas gracias por todo, muchas gracias por tu ayuda, muchas gracias por tu conocimiento, muchas gracias por tu amabilidad, y siéntete libre también de participar en esta charla que también es la tuya. Así que bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Yo me voy a limitar de momento a ser espectador y si yo puedo ayudar en algo, ayudo, pero prefiero quedarme aquí un poquito más al margen de momento. Simplemente hacer un poco reseña y continuar a lo que decía David, que a partir de 2007-2008, que es cuando yo hago este libro, ¿vale? El viejo Belchite, la agonía de un pueblo, es cuando parece que se empieza un poquito a funcionar más en serio y se empieza a creer, que es así siempre mi lucha, creer que el patrimonio y el turismo también puede generar riqueza, ¿no? Y asentar un poquito la población en una zona tan pobre como la que tenemos nosotros ahí, que es un secano puro y duro en el que, vamos, lo que cae del cielo es prácticamente nada y cada vez está quedando más despoblado y esto pues puede ayudar un poquito, porque esto es un círculo vicioso. Si viene más gente, la gente gasta más dinero en el restaurante pues puede hacer obras, dar trabajo al albañil, el del bar, el otro, bueno, pues esto es un círculo que poquito a poco tenemos que ir haciendo todos, porque la vida en los pueblos pues puede ser incluso mucho mejor que en las ciudades, ¿no? Bueno, y esto puede ayudar, el pueblo viejo pues puede ayudar, entendiéndolo bien siempre y descontextualizándolo del tema político. Cada uno tendremos nuestras afinidades, pero, a ver, estamos analizando un hecho histórico y lo que hizo mi abuelo lo hizo mi abuelo, no lo he hecho yo. Y ya está así de claro. Vamos a analizar lo que sucedió, vamos a verlo y vamos a aprender. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que esto es una cuestión, bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir bastante tiempo en Alemania por motivos de investigación y de trabajo y justamente es lo que he hablado, ¿no? Siempre en contacto con la gente de allí, porque justamente además he tenido la oportunidad de vivir en casa con familias de allí. Todos concluimos lo mismo, ¿no? Que los alemanes de entonces no son los alemanes de ahora, ni los españoles de hoy son los españoles de ayer, por suerte. Y así tiene que seguir siendo. Quiero decir, esto es importante, ¿no? Y cuánta gente como tú hay por todo el territorio del Estado, en la zona del Jarama, en la zona de Teruel, que han recuperado patrimonio, que han insistido en el valor que tiene. Verdaderamente creo que el principal valor que tiene para mí Belchite, como historiador y como ciudadano, es la dimensión que cobra o lo que nos permite
albirar sobre lo que la naturaleza de la guerra y de lo que es una guerra civil. Una guerra civil es una guerra contra el civil. Eso es lo que fue la batalla de Belchite, en toda regla, en toda su manifestación. Sin distinguir de signos políticos en este sentido, obviamente, porque a quien le pilló dentro de la población, pues se tuvo que joder hablando mal, ¿no? Todo el mundo. Las víctimas cayeron indistintamente. Entonces, la guerra civil, entre otras cosas, se caracteriza por eso, ¿no? Por el ataque sistemático contra la población civil, en tanto que se percibe que dicha población civil en uno u otro lado participa del tejido productivo del enemigo, participa del tejido simbólico de significados, de discursos, de apoyos, de complicidades. Y en este sentido, Belchite es un pueblo mártir en toda regla, quiero decir, no dentro del discurso franquista, no me refiero dentro de los códigos del discurso franquista, obviamente, sino Sí. de que es un pueblo devastado al que se le niega la continuidad, y es un pueblo milenario, situado a 50 kilómetros de Zaragoza apenas, borrado del mapa, ¿no? De la manera más vil, además en diferentes fases, que esto es lo interesante, primero por los ataques de la artillería republicana y los combates en las calles, y después y sobre todo por el ataque de la Legión Cóndor en marzo del 38 durante el inicio de la ofensiva de Aragón. Esto no hay que perderlo de vista, ¿no? Ángel Alcalde lo explica muy bien en su artículo, en el fantástico número que habéis preparado. Entonces, bueno. Ahora os voy a llamar al orden, que me desbaratéis el guión. Así no se puede hacer. Vamos a portarnos bien. Precisamente retomo un poco lo que decía Víctor Solero, ¿no? Batalla terrible en Belchite, pero la batalla no empieza en lo que es el propio Belchite, sino en sus alrededores, ¿no? Y ahí sí me gustaría, bueno, pues para ir entrando en los acontecimientos, ya hemos comentado antes que Belchite era un nudo de resistencia, además un nudo de resistencia muy importante, y entonces te pregunto, David, ¿cómo estaba organizada esa defensa de Belchite, que tanto trabajo dio a los republicanos en un momento dado? Bueno, la defensa de Belchite estaba muy bien organizada, era una defensa basada en puntos fuertes y en profundidad, que era el tipo de frente que se había establecido en Aragón entre el 36 y el 37, básicamente empujados por la necesidad. La escasez de recursos militares y materiales hizo que, bueno, esto que dicen, ¿no?, de que el hambre agudiza el ingenio, pues la falta de recursos militares también. Y bueno, hizo que el frente se organizara con patrullas móviles basado en un sistema de fortines o de blockhouse, que es el sistema que se ensayó en Marruecos básicamente durante la guerra colonial española. Quiero decir, los militares españoles en el 36-37 no inventan nada nuevo, sencillamente aplican las tácticas y técnicas que conocen, ¿no? En este sentido, se establecen diferentes posiciones fuertes, sobre todo la más importante, la del Saso, que está justamente al este de Belchite y que hoy en día es muy visible. Se observa perfectamente cuando uno llega por la carretera de Albalate-Lecera en dirección Zaragoza. Pues la carretera parte en dos, o separa el Saso, que es una montaña visible a la derecha, de lo que es el pueblo viejo. Esta es una posición fortificada, tunelada, con obra de hormigón, donde se empleó, pues obviamente, a la población local para llevar a cabo los trabajos necesarios, porque estos son trabajos costosos que implican el uso de dinamita, implican el uso de ingenieros, etcétera, ¿no? Para llevar a cabo estas fortificaciones, que son complejas, ¿no? Con nidos de ametralladoras, con búnkeres, con trincheras de evacuación, con zonas para dormir, con polvorines, etcétera, ¿no? Estaba muy bien preparado. También se aprovecharon edificios preexistentes, como el cementerio, o en este caso el muro del cementerio y el seminario al sur de la población, al otro lado del río Aguas Vivas. Bueno, este es un poco el sistema que se empleó en general en todo el frente de Aragón. Quiero decir, lo que pasa es que en Belchite, que es donde estamos, se observa de manera muy particular. Entonces, esto lo que provocó es que cuando los republicanos, no sé si me estoy avanzando, pero en el momento que los republicanos lanzan su ofensiva sobre Zaragoza, con directivas muy claras de no detenerse en los puntos de resistencia, sino de proseguir adelante, que es el enfoque de guerra de penetración básico que enuncian los teóricos militares al calor de lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Por miedo al vacío, según Vicente Rojo, ¿no? Vicente Rojo aducía que la falta de experiencia y de formación militar de los cuadros intermedios del ejército republicano fue decisiva, ¿no?, a la hora de encuentros de resistencia, pues intento sofocarla, ¿no?, que es algo que parece que la lógica indica, ¿no? Dejar núcleos de resistencia a las espaldas es algo que parece que va con la lógica, pero ciertamente no es así, ¿no? Entonces, Belchite se convirtió en un núcleo fortificado junto a otros pueblos de la zona,
situados como Codo, situados más al norte, o Rodén. Y bueno, en estas zonas fueron ampliamente devastadas por eso, ¿no? Por la negativa de los mandos al mando de las plazas, a cargo de las plazas, de rendirse, la negativa a rendirse, y la voluntad de resistencia de los defensores, o de una buena parte de ellos, y la voluntad de los propios atacantes de reducir y de conquistar estas poblaciones. Y precisamente, bueno, pues un poco a este hilo de estas posiciones nos hablabas del Saso, bueno, hubo otras, seminario nos comentabas también, no sé si la Casa de Romanico queda dentro del término municipal de Belchite. Bueno, pues preguntarle a Víctor, ¿no? Es decir, luego entraremos en lo que es el Pueblo Viejo, pero en los alrededores de Belchite, ¿qué se puede visitar? Si hay algún proyecto para además hacerlos más visitables, es decir, si se puede convertir Belchite en un conjunto de visitas que se puedan hacer, bueno, pues que nos puedan dar una idea no solo de lo que es el pueblo antiguo, el pueblo viejo, sino de toda la batalla. Sí, pues hace unos 2-3 años la comarca Campo de Belchite hizo un proyecto que se llama las Huellas de la Guerra, que recoge puntos de la guerra en lo que es toda la comarca. Aquí nosotros en Belchite, como bien decía David, hay puntos estratégicos que los puedes hacer por tu cuenta con unas coordenadas que hay unos mapas con unas coordenadas, o a través de la oficina de turismos, en grupos de 10 personas te van a hacer las visitas. Puntos estratégicos, como ha dicho, tenemos las trincheras del Saso, que es un búnker. Tenemos el Mojón del Lobo, donde tenía artillería la República. Está el seminario. Tenemos Rusia, lo que es el campo de penados. Y luego también otro punto dentro del término de Belchite es la pista de los Barbis. Esto es una pista que hay en un pinar, donde tenemos una ermita, que es la ermita del Puello. Un poco más hacia adelante subes por esta pista que le hicieron los Barbis hacia arriba, hacia el punto más alto, que divisas las dos partes. La gente que venía de la Puebla de Albortón, Fuendetodos, y los que estaban en la parte del Puello. Todo esto se puede hacer, como ya bien os he comentado, a tanto individual, con las coordenadas que vienen los folletos, o a través de la oficina de turismo, que se les acompañan a las personas y se les explica todo esto. Háblanos un poquito más de los Barbies, que se ha quedado como muy enigmático. Los Barbies, a ver, es que lo otro es más visible. Aquí hay que adentrarse más dentro del pinar, ¿vale? Hay que saber, por eso ya están puestas las coordenadas para si uno va solo, para que le vean hasta allí. Y no es que esté muy visible, lo más visible que está de primeras es el cartel. Luego tienes que ir subiendo, ¿vale? Y es una pista, se llama la pista de los Barbies, que por ahí es por donde subían con los burros, y subían lo que era todo el tema de munición, previsiones, víveres y demás arriba, a las trincheras que hay arriba del todo. La verdad que está muy bien la obra que hicieron, porque aquello, piedra, vamos, que es piedra caliza de la del terreno, que o sea, hay una obra allí tremenda, sí. Y aparte hay una insignia, que es lo que ponían los Barbies, tanto en búnkers y demás que hacían, lo de Barbies, tal número del año del 36, tal, cuando se hizo la obra. Pues si os parece, entramos un poco en el pueblo, aunque es difícil establecer fechas y momentos concretos. Parece que el asalto a lo que es el casco urbano del Viejo Belchite empieza en torno al 1 de septiembre, y aquí entramos a lo mejor a uno de los mitos, ¿no?, de la batalla de Belchite, que es esa resistencia encarnizada, esa batalla constante, durísima, y sin embargo otras fuentes hablan, por ejemplo, de la importancia de la aviación franquista a la hora de contener los asaltos republicanos y, bueno, pues de dar cierta pausa a los defensores y sobre todo de llevarles suministro, ¿no? Esto, David, ¿cómo fue exactamente? ¿Qué tenemos de cierto? ¿Qué tenemos de exagerado? Bueno, como todo lo que se heredó de la guerra durante 40 años de franquismo, el tipo de discurso que se vendió está basado fundamentalmente en los mitos. Entonces, los historiadores, antes que nada, se han tenido que dedicar a desmontar todo esto, ¿no? El relato heroico de la defensa de Belchite pues esconde una realidad mucho más, ¿cómo decirlo?, prosaica, terrible, que es el sacrificio de un pueblo sin ningún tipo de sentido militar. Esta es la realidad, ¿no? Efectivamente, como bien comentabas tú, bueno, la realidad, antes de seguir con la reflexión, la realidad además es que Belchite no es tanto el resultado de
O sea, el esfuerzo por conquistar Belchite por parte de las tropas republicanas no es tanto el resultado de la necesidad de sofocar los núcleos de resistencia antes de llegar a Zaragoza, sino la respuesta al fracaso de la ofensiva sobre Zaragoza. Es decir, no vamos a llegar a Zaragoza, lo asumimos, hay que conseguir algún premio, hay que poder poner algo sobre la mesa, algo que puedan vender nuestros propagandistas, y en este sentido la víctima propiciatoria en este sentido fue Belchite, ¿no? Desgraciadamente, que fue, pues bueno, era, como hemos dicho ya, una población relativamente importante en la zona, en el tejido poblacional de Aragón entonces, y que bueno, pues estaba maduro para caer, ¿no? por la situación de cerco a la que estaba sometida por las tropas republicanas. Efectivamente, sin el concurso de la aviación franquista, de la aviación franquista, de la aviación legionaria italiana y de la Legión Cóndor, no lo olvidemos, de las tres a la vez, hubiera sido imposible no solo abastecer a los defensores en un periodo de estiaje, además, con el río bajando seco, con una sed terrible, con días de muchísimo calor, sino que además habría sido imposible que los republicanos hubieran tomado al asalto el pueblo mucho antes, porque los republicanos tuvieron que hacer esfuerzos para enmascarar la artillería, entre otras cosas, que estaba a descubierto y a merced de la aviación, que no tuvo oposición en el aire. O sea, la aviación republicana aquellos días apenas voló o apenas pudo plantear una oposición firme. No lo pudo hacer prácticamente desde la batalla del Jarama, que es cuando los republicanos pierden la iniciativa en el aire, en febrero del 37, hablamos casi medio año antes, no, casi no, medio año antes, de hecho. Y esto era una cuestión que desesperaba a los mandos republicanos sobre el terreno, ¿no? Que pedían desesperadamente pues, que la aviación saliera a volar y a combatir el cielo, porque ellos eran incapaces de poder llevar a cabo los asaltos de infantería y de tanques directamente, ¿no? Por el dominio total del cielo a manos de la aviación sublevada. Otro elemento importante, que no es tampoco una particularidad, obviamente, del bando franquista, fue la coacción a la que fueron sometidos muchos defensores, que directamente fueron amenazados a punta de pistola en caso de que se retiraran, ¿no? Hay que decir, esto, ya digo, no es una cosa propia del... Sí que hay particularidades, hay algunas particularidades en el caso de las tropas desplegadas en Aragón, donde se recicló, y cuando digo recicló lo digo entre comillas, obviamente, se recicló muchos izquierdistas o muchos elementos de izquierdas que no eran muy significados dentro de las estructuras sindicales o de las militancias, pero que se habían quedado atrapados en el Aragón occidental bajo el control sublevado y que fueron reciclados pues, en los requetés, en los tercios de la Legión o en las unidades regulares, y que obviamente pues, en muchos casos era algo propicio para la deserción y para que la resistencia fuera menos encarnizada. Entonces, está bien documentado a través de diversos episodios, tanto las resistencias de la tropa a los oficiales, como pudo pasar seguramente, como posiblemente pudo pasar, algo que no tenemos la certeza, pero pudo pasar en el Saso, donde aparte de la pericia del asalto republicano pudo mediar el asesinato del mando franquista a cargo de la defensa a manos de un subordinado, algo bastante común en la guerra. Es bastante común que los subordinados hartos de sufrir pues se cepillen a sus oficiales, básicamente, ¿no? Y lo mismo ocurrió dentro de la ciudad, ¿no? O sea, dentro de la población, dentro de Belchite también. Las tropas fueron sujetadas por los altos mandos a cargo de la plaza para que no desertaran o para que no se rindieran, para que siguieran combatiendo, ¿no? Y además, por último, y obviamente esto es fundamental, ¿no? Se unía a todo esto el tener bajo tu responsabilidad la defensa de la población civil en los casos de aquellos combatientes que tenían familia en la población. Esto es algo que siempre agarra mucho también, ¿no? Lo encontramos también en otro ejemplo que tendrá lugar medio año después, en Teruel. En Teruel la defensa no se explica sin el hecho de que muchos defensores se refugiaron dentro de la ciudad con sus familias, ¿no? Pues en este caso pasa lo mismo. El miedo a qué pasará cuando los republicanos tomen la población hace que los elementos más radicales se encarnicen todavía más en esa defensa, ¿no? Entonces todo juega un papel, obviamente, ¿no? Todo juega un papel en la guerra, lo sabemos bien. Y quiero destacar además, con eso concluyo esta intervención, que una de las cosas que más sufrimiento provoca en la guerra, sobre todo en las guerras civiles que tienen lugar como la Guerra Civil Española, en países pobres, generalmente situados en la periferia de los núcleos de los centros de decisión mundiales y demás, uno de los factores más promotores del sufrimiento, que más propician el sufrimiento y las bajas humanas y las destrucciones, es la combinación entre la falta de pericia y de conocimientos táctico-técnicos avanzados por parte de los mandos y el uso de armamento muy moderno,
que es una muy mala combinación para la eficiencia en combate, es decir, para conseguir resultados militares con las mínimas bajas y esfuerzos posibles. En la Guerra Civil Española pasó absolutamente lo contrario, y esto es lo que explica, entre muchas otras cosas, la devastación masiva a la que fueron sometidos lugares como Belchite, que no está solo en la guerra, y que hay que sumar a otros lugares como Brunete, como Teruel, como Oviedo y muchos otros lugares que fueron sacrificados, ¿no?, por las motivaciones políticas que había detrás de las resistencias y de los ataques contra estos lugares, y también pues por la falta de capacidad de los propios contendientes para imponerse el uno sobre el otro, porque luego además conviene no olvidar, como ocurre en el caso de Belchite, que los entornos urbanos son los más complicados para la guerra moderna y para la guerra en general, ¿no? Desde la antigüedad las guerras se atascan en los asedios, en el intento por tomar poblaciones. Y el que tenía capacidad para reducir esos asedios, véase por ejemplo los mongoles con Gengis Khan, que fueron especialistas en reducir ciudades, pues acababan teniendo la llave, ¿no?, del éxito en la guerra. Esto pasa constantemente en la contemporaneidad, aún más por la potencia de fuego, por el tipo de guerra que se da en un entorno urbano con escenarios laberínticos creados por las ruinas, etcétera. Bueno, la distancia entre Belchite y Stalingrado es corta, en cierto modo, a nivel táctico estratégico, ¿no? Si se me permite la comparación dentro de las escalas y obviamente de las diferencias que hay entre ambos casos. Yo lo hubiera comparado con Berlín en nuestro caso, David. Sí, nos queda más reciente. Nos escribiste un magnífico artículo sobre el tema. Precisamente, bueno, pues abundando un poquito en el tema de los combatientes de Belchite, porque parece que hay una mezcla de combatientes bastante interesante, ¿no? En el bando franquista, como comentabas antes, tenemos requetés, tenemos falangistas, tenemos soldados, entre comillas, regulares, es decir, unidades del 17º Regimiento, si no me acuerdo mal. En el bando republicano, pues tenemos la 25ª División, que provenía de una columna anarquista. Tenemos la 30, que si no me acuerdo mal, provenía de la columna Carod. Tenemos brigadas internacionales y luego están los civiles, ¿no? Es decir, aquí parece que tenemos una especie de microcosmos de combatientes de la Guerra Civil Española que es muy interesante. Entonces, si quieres, dejando los civiles para el final, porque ahí ya adelantabas algunas cuestiones sobre los civiles. Tenemos la famosa anécdota del alcalde de Belchite que muere manejando un mortero, ¿no?, que parece que está como muy, muy glorificado como representante del resto del pueblo, ¿no? Pero bueno, yendo un poco por todos estos combatientes, ¿qué nos puedes contar de ellos? Sobre todo, bueno, pues para a lo mejor los oyentes que no sepan lo que son los requetés, la falange es más conocida. En el caso del requete de Aragón, pues es una cosa un poco más peculiar. Bueno, los perfiles de los combatientes están muy arraigados al territorio, porque la mayor parte de las tropas que participan, en este caso estoy hablando de la defensa de la zona sublevada o de la zona franquista, son originales de Aragón. La mayor parte de ellos, o la columna vertebral de las tropas que están en Belchite, proceden de las movilizaciones ya del verano del 36, sobre todo de la primera llamada filas de agosto del 36, que es cuando se hace la primera leva en masa del bando sublevado. Y bueno, exactamente, ¿no? Como veníamos apuntando, hay muchos elementos muy variados, muy ricos en cuanto a sus perfiles sociopolíticos, de todo tipo de signo político. Hay voluntarios, requetés carlistas, que es una tradición política que cuenta con un amplio arraigo y tradición en el territorio de Aragón, igual que en los territorios vascos o en Cataluña, sobre todo. Fundamentalmente más en las zonas que quedaron fuera del control sublevado, curiosamente, más en las zonas del Maestrazgo, de Gúdar-Jabalambre, del Bajo Aragón. Son zonas muy de tradición carlista, por su propia, sobre todo por su propia condición de tierras con propietarios medianos, que no pueden salir adelante por sí solos y al mismo tiempo tienen que trabajar para otros. Bueno, en fin, es un tema complejo, no podemos obviamente entrar en muchas exquisiteces sobre estas cuestiones, pero luego además también están los elementos falangistas de la primera hora, que bueno, son grupos que se organizan justamente al calor del golpe, que forman columnas o grupos móviles dentro de esa primera guerra irregular que se desata en Aragón y que está bastante bien explicada en el primer artículo del monográfico, que es magnífico. Me parece el artículo de Francisco Escribano es una pasada, está súper bien escrito, es muy dinámico, muy vivo sobre el terreno, y yo creo que muestra bastante bien cómo vivió esto, cómo respiró esto sobre el terreno. Bueno, son columnas que se forjan justamente, exactamente, ¿no? Columnas
o grupos móviles que se forjan, que se curten en aquellos primeros días de combates y de violencia extrema en las primeras semanas del golpe posteriores al golpe de Estado, que van de pueblo en pueblo sofocando a los núcleos, pues, los posibles núcleos de resistencia que podían surgir pues en las cuencas mineras de Teruel, en las 5 villas del norte de la provincia de Zaragoza y en otros lugares, ¿no? Es decir, gente curtida en los primeros combates irregulares, como digo, con poca exigencia militar desde el punto de vista táctico, pero obviamente jugándote el pellejo, ¿no? Y aprendiendo a utilizar armas, aprendiendo a utilizar táctica básica de combate. Y luego además está la primera leva. La primera leva, soldados regulares, con la increíble capacidad formativa, increíble, entre comillas me refiero lo digo más bien por el número que por la calidad, pero por la capacidad formativa que tuvo el bando sublevado a la hora de crear un ejército de masas, ¿no? Claro, estamos insistiendo mucho en esto en los últimos años, la gente que nos dedicamos a esto, desde James Matthews, que fue un poco el que inició los estudios así más modernos, socioculturales de la Guerra Civil Española, basados en combatientes y en primera línea de frente, hasta yo mismo, mi colega Miguel Alonso o Fran Leira, cuyo libro reseñáis también en este número y que también es un antiguo colega y coeditor de la RUM hace unos años con nosotros. Bueno, lo que constatamos es eso, ¿no? La gran variedad de perfiles que confluyen en el ejército sublevado justamente por esa naturaleza de ejército de masas que tiene. Quiero decir, toda sociedad de masas es compleja, pues todo ejército de masas es un reflejo de esa sociedad, ¿no? Y de su multiplicidad. Y de ese 50-50% en el que quedó repartido Aragón en las elecciones de febrero del 36, ¿no? En cuanto a inquietudes y mensaje político. En el otro lado, en el lado republicano, pasa un poco lo mismo. Ya sabemos un poquillo cómo va un poco la cosa, con muchos grupos políticos, diferentes siglas sindicales, diferentes siglas políticas, de alguna manera aspirando a tener su propio escenario, su propio grupo de poder militar, sus propias unidades militares, ¿no? Que en su origen está en las columnas de primera hora, las columnas de voluntarios que se movilizan desde Valencia y desde Barcelona y van en dirección a Aragón para intentar tomar las capitales de provincia. Lo mismo ocurre en otros lugares de España, ¿eh? Si nos vamos a Madrid, con las columnas que salen desde Madrid hacia Castilla y León, hacia el norte de Madrid, etcétera. Bueno, es un proceso de movilización y de guerra irregular, como digo, que agrupa muchos elementos, algunos politizados, otros no, otros tienen afán de aventura, otros son jóvenes que buscan escapar de la autoridad paterna. Bueno, aquí se juntan muchas cosas. El voluntariado de guerra es sumamente complejo, pero a estas alturas, en el año 37, mediados del 37, nos encontramos ya con un ejército republicano ya profesionalizado o en un avanzado estado de profesionalización, también un ejército de masas, un ejército ya regular que ha superado pues un poco ese estadio inicial de lo que son las columnas milicianas, aunque conservando muchos de sus rasgos, y esto explica en buena medida también los propios problemas que tuvo el ejército republicano en muchos momentos de la guerra. Es decir, para conservar, digamos, la cohesión de las unidades militares del ejército republicano, una de las cosas por las que optó la reforma de Largo Caballero, que da lugar al ejército profesional o al ejército popular republicano, fue por conservar los núcleos de afinidad política, es decir, que cada unidad, cada división estuviera adscrita a un signo político, ¿no? O al menos sobre el papel fuera así, ¿no? Y esto hizo en buena medida que un entorno como era Aragón, particularmente adscrito a los anarquistas desde el principio de la guerra, donde los anarquistas construyen un feudo de poder, como es el Consejo Regional de Defensa de Aragón, que es el primer autogobierno que tiene Aragón en su historia. Bueno, como digo, los anarquistas son mayoría entre las tropas que están en el frente de guerra desde el verano del 36. De golpe se encuentran con que aparece por allí pues Lister, ¿no? Con su 11ª división y con otras tropas comunistas que les disputan no solo el protagonismo, sino que directamente lo que hace es sofocar o acabar con ese núcleo de poder que tienen los anarquistas en Aragón, ¿no? Disolviendo justamente ese autogobierno que habían creado los anarquistas en la retaguardia aragonesa. Esto dará lugar a muchos conflictos, ¿eh? Y como digo, no es una cosa exclusiva de la batalla por Zaragoza y posterior batalla de Belchite, sino que se reproduce en diversos episodios luego también en la batalla de Teruel, ¿no? Quiero decir, la diferenciación
de las unidades por siglas políticas o por afinidades políticas, hacía en muchas ocasiones que, dependiendo de quién estaba a cargo de la intendencia, se enviaban suministros a unos sitios y a otros no, lo cual en muchas ocasiones desbarajustaba las propias operaciones militares, si la prioridad era que lo recibieran aquellos a los que tú no querías enviarles los pertrechos, ¿no? Entonces, bueno, son estas... a los republicanos se les juntaron muchas desgracias, entre otras esta, y además hay que sumar a la cuestión logística el que tenían suministros procedentes de muchos más lugares del mundo que los propios sublevados, que solo recibían armas de los italianos y de los alemanes, con lo cual eran, digamos, arsenales mucho más homogéneos y era mucho más fácil armar la artillería, armar la aviación, armar a la infantería, suplirla con munición, reabastecerla. En cambio, los republicanos tenían una intendencia que era un circo, literalmente. Era muy complicado coordinar el envío de municiones al frente, a lo cual había que sumar la complejidad política del propio campo republicano, ¿no? que había tenido sus propias guerras civiles o intestinas dentro de la propia guerra civil, entre anarquistas y paumistas por un lado y el resto de republicanos por el otro. En fin, un escenario muy complejo que no solo tuvo sus repercusiones en la retaguardia, sino que afectó de manera total a lo que ocurrió en el frente, ¿no? Sobre todo porque, y acabo con eso, porque los que conocían el terreno eran los anarquistas, los que conocían los puntos flacos del frente eran los anarquistas, y con los anarquistas no se contó en absoluto, ni fueron en ningún momento a la vanguardia de la ofensiva sobre Zaragoza, sino que lo fueron las unidades comunistas, en este caso, sobre todo la 11ª División de Lister, pero también otras unidades, ¿no? De este signo político, y esto obviamente afectó. El hecho de querer hacer las cosas por ti solo y no cooperar en la guerra es nefasto. Es nefasto totalmente. Hay que coordinar esfuerzos y esto es una cosa que siempre tuvieron muchos problemas para conseguirlo los republicanos. Y nos quedan los civiles, ¿no? Es decir, ¿cuál es la historia o qué es lo que sabemos más allá de, bueno, en las investigaciones recientes y más allá un poco del mito de la participación de los civiles en la defensa de Belchite? Bueno, los belchitanos, como ocurre en cualquier caso de batalla urbana donde no se evacúa a la población, que es lo que se debería hacer siempre, y es lo que se hace en muchas ocasiones, tuvieron que participar completamente del esfuerzo de combate, tanto en un lado como en el otro, porque en el otro lado, como ya hemos comentado al principio de la charla, ¿no? De la tertulia, muchos belchitanos de signo de izquierdas, ¿no? De credenciales o de militancia política izquierdista, pasaron al otro lado en un frente que era muy poroso, era fácil conseguirlo, y pasaron al otro lado a las filas republicanas y obviamente pues también aportaron información valiosa sobre cuáles eran los mejores puntos para atacar, etcétera, ¿no? O sea que por un lado ayudan a las fuerzas republicanas, los refugiados en la zona republicana, y por otro lado obviamente pues toda la población civil que se queda en la ciudad, en la población, que son prácticamente más o menos la mitad de la población previa a la guerra, lo cual nos da una idea de cuál ha sido el impacto hasta entonces del primer año de conflicto, pues participar totalmente, como digo, los chavales llevando suministros, agua, munición, todo tipo de cosas a las primeras líneas, muchas veces con consecuencias fatales, obviamente. Los panaderos también trabajando, la gente de carnización trabajando también en todo momento, toda la gente de carnicerías, todas las mujeres que podían ayudar también en labores de asistencia médica, pues también tuvieron que colaborar. En fin, esto es algo muy común y además, bueno, siempre es muy tenue la línea entre la coacción y la voluntariedad, porque en un escenario de batalla y de movilización total como el de una guerra civil, donde no hay lugar para las medias tintas, pues es muy difícil saber cuándo alguien lo hacía de buen grado y cuándo no. Pero lo que nos dicen los testimonios civiles, ¿no? Algunos están recogidos justamente en mi artículo, es que la gente estaba deseando que todo acabara cuanto antes, como es lógico, ¿no? Por la situación de emergencia humanitaria y de supervivencia extrema a la que se vieron empujados en tan pocos días, ¿no? Durante la batalla. Bueno, y finalmente, bueno, pues durante la noche del 5 a 6 de septiembre, los últimos, digamos, núcleos o una buena parte importante de los defensores intentan salir del pueblo con muy poco éxito. Se produce, bueno, pues la escapada, la ruptura del cerco y la escapada de unos cuantos, de un centenar, alrededor de un centenar. Hay diferentes cifras, que siempre es una guerra bastante compleja, pero bueno, más o menos un centenar, y termina la batalla de Belchite. Y nos deja un campo de batalla, Víctor, que es bastante curioso porque lo que podemos ver ahora en el Belchite Viejo no tiene nada, bueno, tiene poco que ver relativamente con el campo de batalla que quedó después de
después de que terminara este combate de agosto-septiembre de 1937. Cuéntanos un poco qué es lo que podemos ver ahora mismo en una visita a Belchite Viejo. ¿Qué nos queda? Poco tiene que ver con cómo quedó a cómo está ahora. Yo, por suerte, he vivido toda la vida aquí en Belchite y desde muy pequeño, Belchite Viejo era el día a día nuestro. Era, vamos a decirlo así, como nuestro parque de atracciones, ¿no? Nosotros íbamos allí todos los días cuando salíamos del colegio, hemos tenido nuestras primeras peñas, en fin. Ahí ya te digo que era el día a día. A partir de cuando se cerró el recinto histórico, que fue a partir del año 2013, bueno, pues se puede visitar lo que es todo el recorrido de toda la calle Mayor hasta la iglesia de San Martín, viendo las diferentes casas que hay, incluso el Trujal. El Trujal es una fosa común, pero se llama el Trujal porque aquí en Aragón los trujales son unas bodegas donde se guardaban alimentos, aceite, etcétera. Pues como bien hemos estado comentando, toda la batalla del 24 de agosto hasta el 6 de septiembre, imaginaros aquí en Aragón, el calor que hace, pues los cuerpos por las calles pues tuvieron que buscar un sitio para dejar todos los cuerpos allí. Y hay un Trujal allí que es pequeño homenaje a todas estas víctimas. De regreso podemos entrar hasta la iglesia de San Agustín para ver la iglesia de San Agustín. Incluso en la torre de San Agustín aún hay una bomba de artillería clavada en la torre, y se cuenta un poco pues todo el recorrido y cómo fueron la batalla de Belchite, ¿no? En esa semana, lo que fue casa por casa, por las bodegas, un poco todo lo que pasó en esas semanas de batalla, y por donde se rompe el cerco que se llama, que se sale por el arco de San Roque, ¿no? La noche del 5 al 6 de septiembre. Sí, además, bueno, hemos tenido la suerte, aquí va para Jaime Finca, hemos tenido la suerte de poder hacer una reconstrucción de Belchite durante la batalla. Además, con su ayuda inestimable nos facilitó una serie de fotos de la época que nos vamos. La verdad es que cuando uno se plantea lo que había decidido hacer sin tener esas fotos y cómo lo hemos podido hacer con las fotos, me caen sudores fríos de decir, bueno, ¿cómo hubiéramos documentado todo esto sin tu ayuda, Jaime? La verdad es que ahí hay que darte un homenaje, porque esta fue fundamental. Y yo creo que ha quedado una ilustración bastante maja, y además animo al que sea lector de la revista que pueda ver la ilustración, por supuesto visitar Belchite Viejo, y si no, dadas las circunstancias, pues no tiene ocasión, pues echarle un vistazo por algún programa de satélite de terreno y verá que la diferencia es importante, ¿no? Aprovecho para terminar, preguntarte, Víctor, si yo quiero ir mañana a visitar Belchite Viejo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora estamos cerrados por el tema de la pandemia, ahora está las visitas, está el recinto cerrado, pero el momento que se vuelva a abrir, pues a través de la página web de Belchite, belchite.es, se pueden sacar las entradas online, o acercándote a Belchite directamente desde la oficina de turismo, ¿vale? Bueno, pues a ver, a mí la verdad es que si hubiéramos estado en presencial, hubiera intentado haceros una pequeña canallada, daros un papel a cada uno, y aquí voy a incluir a Jaime, ya que lo tenemos conectado, que en 3 líneas, ¿no? David, desde el punto de vista de un historiador que es Belchite, Jaime, desde el punto de vista de un investigador que se interesa más a nivel aficionado o más, digamos, desde fuera de los canales de la historia, ¿qué es Belchite? Y Víctor, para un concejal y para un habitante de Belchite, ¿qué es Belchite? Me refiero lógicamente a Belchite Viejo, ¿no? Que dispare el primero que quiera. Aquí os dejo que os peguéis un poco. Jaime, empieza tú si quieres. Vamos a dejar que hablen primero los dirigentes y vamos a hablar luego. Yo voy a hablar como el más profano de todos, porque yo soy forastero en Belchite, no soy un profesional investigando, no soy un historiador, no tengo una formación académica. Eso sí, llevo muchos años y llevo miles de documentos y cientos de entrevistas realizadas, y al final lo que más te llama la atención a mí es que es como una asignatura pendiente todavía el que la gente conozca lo que allí pasó. No conocen ni las unidades. Los Barbies en Belchite, por ejemplo, no son los que hacen la pista, sí, hacen la pista esa, pero construyen todas las defensas de Belchite. Y no trabaja la población civil en la construcción de las defensas. Trabajan exclusivamente una compañía entera que está allí. Yo tengo cientos de fotografías de esa unidad construyendo
los búnker. Hay 2 libros que se escriben que recogen todos los planos de todas las construcciones que hay en Belchite. Los historiadores, pues un poco por lo mal pagados que están, tampoco tienen tiempo que dedicar para poder investigar más profundamente muchos datos y muchas veces se copian errores que han cometido otros ilustres investigadores anteriores. Entonces, bueno, yo siempre estoy a disposición de todos para ayudarles en lo que sea, ¿no? E incluso invito a David y a vosotros igual, así el día que vengáis yo os voy a llevar en persona a visitar las exposiciones, vais a ver la cantidad tan grande que hay de construcciones de los Barbies, porque en un día no se pueden ver todas, por ejemplo. Con que te digas eso ya te digo suficiente, ¿no? Es mucho el cinturón defensivo que había alrededor de Belchite. Y bueno, pues toda esta serie de cosas, Falange, por ejemplo, cuando hablabais antes, casi todos, mira, la segunda bandera de Falange, yo cuando hablé con la hija de Santa Pau, me contaba que todos los hombres que llevaba su padre no eran, sí, que había gente que era fanática, era voluntaria, pero los otros voluntarios eran hijos de represaliados de izquierdas. Habían fusilado al padre, le habían ido a su casa, le habían dicho, tú mañana o te apuntas o te fusilamos también. Entonces eran izquierdistas que estaban ahí por la fuerza. En Belchite, cuando habéis hablado de que la población, muchos se pasaron, sí, pero también se fusilaron a 300 personas mientras estaban, hasta que llega la batalla de Belchite, de izquierdas. O sea, que quiere decir que hay mucho desconocimiento, que yo siempre hablo desde el punto de vista, lo repito, histórico, no político, ¿no? Pero que esto es mucho un poco más complejo. Cuando se ataca a Zaragoza, las unidades anarquistas que hay, que son la 25 División del Brazo Armado del Consejo de Defensa de Aragón, lo que se hace es, lo primero, descabezar, o sea, 2 semanas antes de una operación tan importante, el día 11, se desarticula lo que es el Consejo de Defensa de Aragón, se destituye. Y entonces luego mandan aquí a los comunistas, cogen la 116 Brigada y la añaden a la 32. Pero el mando de las 2 será Nila Montoral, comunista. Cogen la 116 y la 117, la que estaba en un sitio la mandan al del otro 2 días antes o el mismo día. Y luego, pues bueno, las mandan a primera línea de frente. Yo a la gente que he entrevistado decía, nos mandaban a atacar a horas, vamos, en la Puebla de Albortón, la toma de la estación, ¿no? A las 12 del mediodía nos mandan a atacar. Y allí, claro, estaban en aquellos búnker, la Guardia Civil, parapetada con sus ametralladoras. En cuanto empezamos a bajar por aquella ladera que no había cubierto, pues nos empezaron a segar. Nos costó 2 días. ¿Pero por qué? Porque nos obligaban a hacer cosas a los anarquistas para que desobedeciésemos la orden y después podernos ajusticiar si hacía falta, o destituir ese mando y sustituirlo por otro que políticamente fuera más afín pues a los comunistas que en ese momento tenían más predominio. Bueno, esto sería muy largo, hay miles de detalles y para gente como yo que tiene tan machacado y tan investigado, pues claro, a veces caemos o nos damos cuenta de errores que no tienen malicia ni nada de eso, pero bueno, que sí que son importantes que cuanto antes se puedan ir corrigiendo para que no se sigan extendiendo esos mitos o mal creencias de lo de las promesas de Franco que hacen Belchite, aquello del agua a pueblo, que eso no fue así. Tampoco, bueno, hay muchas cosas que poco a poco el tiempo irá poniendo en su sitio. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras, pero sí que a gente como yo, que en el año 2006 ya proponíamos un proyecto para Belchite que se llamaba Belchite por la Paz, era un sitio que a mí me sobrecoge, ¿no? Pasear por las ruinas te sobrecoge que se tuvo que vivir allí y tiene que ser un sitio de reflexión sobre el absurdo de las guerras, ¿no? La gente de Belchite, en cierto modo, ha sido condenada por un interés político a cada día que te despiertas ver el recuerdo de la amargura de las muertes, ¿no? Seas de un bando, seas de otro, porque la gente al final, pues la naturaleza ha podido más, por suerte, y un hijo de uno de izquierdas o de derechas se ha enamorado de otra, eso, y el amor o la naturaleza, la biología ha podido más que las creencias políticas, por suerte, ¿no? Quiero decir que es un tema muy extenso, muy complejo y que aquí no da suficiente espacio para hablarlo, pero que yo me brindo a cualquiera de vosotros que queráis para seguir en ese camino. Yo también decía de crear un premio Belchite por la Paz, para darse a una persona que se distinga en esa labor. En función de a quien se lo otorgues, tendrá una repercusión u otra, ¿no? Bueno, había mucho en aquel proyecto, son ilusiones y cosas de gente que somos de la zona, que sin más lo que tienes es pues mucho ímpetu y mucha ansiedad porque ves que aquello tiene un valor y que siempre ha sido ahí denostado, ha sido dejado ahí por los políticos de uno y de otros, ha sido utilizado políticamente, pero nadie pone el dinero, que es lo que hace falta al final para poder poner en marcha esos proyectos, ¿no? Y poder pagar a esos investigadores o esos guías o esas cosas, porque cuando yo hice la primera vez el libro en 2008, me acuerdo que me fui allí, que era el año de la Expo, y yo me ponía a la plaza de San Agustín, dejaba el libro encima del capó de mi coche y yo en un mes vendí 1.200 libros, ¿vale? O sea, yo hice el libro gratis para la DGA,
y después yo lo compraba a la DGA, o sea que no me lo daba a mí la DGA como si fuera el distribuidor, yo lo tenía que comprar al distribuidor, o sea que el distribuidor básicamente le vendió el 80% de la distribución y se la iba a buscar yo al almacén porque es que no daba casi abasto, vendía todos los días 30 libros o 35 libros, simplemente estando allí. Es decir, yo con eso quería demostrar que con ese dinero del beneficio de los libros se podía pagar un guía para atender a la gente. Hoy ya tenemos la suerte que el ayuntamiento ha apostado por eso, yo les felicito y ya saben que me tienen aquí para lo que quieran, de que tengan ahí un servicio de guías que poco a poco habrá que ir formándolos más y para que sea un poquito más profesional todo y que el visitante vea que hay calidad en todo y, bueno, pues que vuelva, que el boca a boca funciona y que esto tiene que continuar. Me callo ya porque yo soy muy largo de conversación y tienen que hablar más gente. Víctor, David, os recuerdo la pregunta, no os vais a escapar. ¿Eres tú, Víctor, o...? ¿No? Didi, vamos, si quieres me quedo para el final, tranquilo, no hay problema. Bueno, yo para mí Belchite es la encarnación de lo que es una guerra moderna. Como en cuestión de días un pueblo milenario puede desaparecer del mapa para siempre, ¿no? Con todo lo que conlleva. Fue una cuestión de una semana desaparecer todo el tejido urbano, bueno, aparte de... Bueno, no desaparecer el tejido urbano, obviamente no, pero una gran destrucción patrimonial, tanto a nivel personal como a nivel artístico, en el valor que tiene pues, a nivel universal, ¿no? Ya si se quiere. Esto para mí es las vidas truncadas, es para mí lo que mejor de alguna manera representa el Belchite viejo, ¿no? Y bueno, es un poco lo que venía comentando ya Jaime, ¿no? Es esto lo que hay que poner sobre la mesa, hay que insistir en todo esto, hay que insistir en que Belchite es el reflejo de la naturaleza de la guerra moderna como guerra contra el civil, como guerra que nos pone en una situación de tener que volver a comenzar de cero, sin nada. En las cuestiones que yo he investigado con documentación de archivo, testimonio, digamos, en bruto, que es sobre todo la batalla de Teruel, pues ahí se ve muy claramente, ¿no? Como la gente de vuelta a casa, los que habían sido evacuados y los que se quedaron, pues se encontraron con que no les quedaban ni los marcos de las puertas, ni las ventanas, ni los muebles, todo quemado por los combatientes en una batalla invernal para poder calentarse. Sin semilla para sembrar, sin animales de tiro para trabajar el campo porque han sido requisados y muchísimos de ellos esventrados por la carga y exigencia física de las labores, ¿no?, a las que fueron dedicados estos animales pues abasteciendo a los combatientes en primera línea y demás. Es decir, la principal víctima de todo esto verdaderamente es así, ¿no? Pues la población civil, y tanto por los bombardeos aéreos, que tienen como objetivo fundamental a esa población, como por los propios bombardeos artilleros, y en este caso por una batalla urbana que tuvo unas consecuencias estremecedoras. Yo insistiría en esto y en cómo Belchite también, además, y esto es una cosa que es particular de Belchite, es la única población abandonada por Franco, en el sentido de que, y no lo digo con ningún afán político, pero es lo que es, ¿no? Es decir, es la única población a la que renunció Franco, la única pérdida territorial a la que renunció Franco durante la Guerra Civil. Es la única, exactamente. La única a la que no se organizó una operación de salvamento, digamos, con todas las letras, para intentar retomar el control del pueblo y salvar a los asediados, es Belchite. O sea que Belchite es doblemente mártir y castigada, ¿no? En ese sentido. Porque, por ejemplo, Oviedo lo fue, Teruel lo fue, y otros casos, ¿no? Pero Belchite no. Belchite sencillamente se dio por buena su pérdida, pero al mismo tiempo tampoco se permitió a los defensores rendirse, ¿no? Y esto es parte del drama también de la población, y es algo que también se puede, digamos, extraer de esta experiencia histórica. Sí, en ese sentido es bastante curiosa la recopilación de mensajes que añade Martínez Bande al final de su libro, donde hay muchos mensajes dirigidos a Belchite, hablando precisamente de esa operación de rescate, vamos hacia vosotros, aguantad, y tiene un paralelo también muy curioso, y es que según va pasando los días y la resistencia se hace más desesperada, los mensajes que salen de Belchite insisten mucho más en resistiremos hasta el final, arriba España, y uno se va dando cuenta de la desesperación solo en la lectura, digamos, secuencial de todas estas comunicaciones, ¿no? Es un fenómeno bastante interesante. Yo creo que eso exactamente pasa igual con los defensores de Teruel, ¿eh? Ese tipo de mensajes radiados desde el seminario
Yo creo que de alguna manera lo que intentan mostrar es estamos comprometidos, vamos a sacrificarnos, haced algo por nosotros porque si no vamos a morir inútilmente, ¿no? Es una manera de llamar la atención a través de mostrarte, digamos, totalmente alineado con la causa, ¿no? De manera fanática y desesperada, que justamente lo que trasluce es lo que comentas tú, ¿no? La desesperación, la impotencia. Víctor. Yo quiero hacer una pequeña nota simplemente, deshaciendo esos mitos y esos errores. Antes he oído nombrar de que Rusia había sido un campo de penados. Nunca fue un campo de penados, ¿vale? Rusia era un campamento del Frente de Juventudes inicialmente, que luego, ante la falta de viviendas, se reutiliza y se construyen o se habilitan. Hay 75 viviendas que van siendo ocupadas muchas veces por familiares o gente de izquierdas o por familiares de presos que están trabajando en la construcción del pueblo nuevo, y se llama Rusia porque en Belchite había un señor muy gracioso, eso me lo contaba a mí un entrevistado, y dice que era muy dicharachero, y un día bajaba, iba con un carrito, un remolque pequeño, con unos enseres, con unos muebles, y otro que venía de la huerta, al juntárselo le dijo, ¿que dónde vas? A ver si le decía alguna gracia, y le dijo, ¿dónde voy a ir? A Rusia, donde vivían todos rojos, quería decir, ¿sabes? Y desde entonces él le llama Rusia. Esa es la causa por la que se llama Rusia. El campamento de penados en Belchite estaba donde están los silos del cereal actualmente. Nunca estuvo allí abajo. En el seminario sí que estuvieron presos durante unos días o un par de meses brigadistas internacionales, pero campamento de penados en Rusia nunca hubo, simplemente eso. Bueno, como decía Víctor, te toca. Mientras, no sé si los oyentes querrán ir afilando los cuchillos. No sé si tenemos alguna pregunta que haya ya en lista. Si no, os quedan unos minutos. Sí, os invito, si me permites, Javier, os recuerdo que los que nos estáis acompañando vía Zoom podéis hacer vuestras preguntas ya sea por el chat o incluso activando el micrófono y la cámara y lo hacemos en directo. Y los que nos estáis siguiendo por YouTube podéis aprovechar también el chat de YouTube para dejarnos ahí vuestras preguntas o comentarios y yo mismo se las trasladaré a los ponentes. Ahora sí, Víctor. Bueno, nada, simplemente al hilo de lo que decía Jaime, pues por el tema del turismo, que como ves Belchite, bueno, los belchitanos, lo que os comentaba de primeras, parte de todo ese respeto que le tenemos al pueblo viejo, de siempre, de toda la vida, al hilo del turismo, nosotros pues lo que se quiere contar es una historia, es la historia real, una historia neutral, ni hacia un sitio ni hacia otro. Para todo el visitante que venga al pueblo, salga con la sensación de lo que es una guerra civil, de lo que allí pasó, lo que pasó de verdad, y algo que no se, para que nunca se vuelva a repetir. De hecho, ese es el mensaje, como os he comentado antes, que es el que tenemos en la entrada del pueblo viejo en el Arco de la Villa, que es memoria y paz, ¿no? Es un poco de cultura y para que la gente vea la realidad, no igual que cuando vas a los campos de Alemania, Auschwitz y demás, que sales con esa sensación, ¿no? Pues aquí, pues lo mismo, ¿no? Saber para que esto no se vuelva a repetir. Más cuando vemos ahora todas estas confrontaciones y todas estas cosas que hay por ahí, pues para que la gente se dé un poco cuenta de todo esto. Muy bien, pues no sé si tenemos algún oyente dispuesto. Sí, Jorge Colado quiere hacer una pregunta. Jorge, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Primero, gracias a la editorial, como por todos los meses recibir una revista tan maravillosa. Y bueno, la pregunta que tengo es respecto a lo que ya sería el asalto de lo que serían las fuerzas republicanas a la ciudad. Había a la hora de asaltarlo, había un plan definido de asalto o era un poco asaltar directamente la ciudad y ir casa por casa hasta reducir a los defensores. Bueno, supongo que puedo contestar yo, ¿no? La pregunta. Perfectamente. Bueno, sí había un plan, sí que había un plan. El plan era presionar regularmente y de manera, digamos, ¿cómo decirlo? Alterna, en dos lugares al mismo tiempo y en puntos distintos sucesivamente, ¿no? Esta era un poco la idea, desgastar de alguna manera a los defensores, desconcertarlos o sumirlos en la impotencia al ver que cuando cesaban los ataques en un lado tenían que ir a cubrir el ataque en otro, ¿no? Que esto es también muy típico de los combates urbanos
Y por poner otra vez el ejemplo que yo conozco mejor de primera mano, que es el de Teruel, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Es lanzar dos ataques simultáneos o incluso a veces 3 en el mismo perímetro, y luego, cuando esos ataques ya han concluido, lanzar otros en otros sectores del cinturón defensivo, ¿no? Esto es exactamente lo que se hizo en Belchite y, bueno, pues obviamente hace que cunda la desesperación entre los defensores, como te comentaba. Una cosa interesante, yo tuve la ocasión de hablar bastante con un suboficial republicano de Castellseràs, que es una población del Bajo Aragón, que bueno, estuvo, ¿no?, al mando de una pequeña unidad de republicanos en el asalto al pueblo, y que justamente, bueno, explica lo mismo que explican tantos testimonios en combates urbanos, ¿no? Que es, joder, les metíamos metralla, punta pala ya y otra vez volvían a salir como debajo de las piedras, ¿no? Que es esa sensación alucinatoria que se produce pues entre el polvo, de los ataques de la artillería, las ruinas, los escombros, los ataques trampa, que fue la manera en la que más mermaron los defensores a los asaltantes, desde las bodegas, desde las esquinas, en emboscadas, con bombas trampa, bueno, típico también, ¿no?, de combates urbanos. Esto me lo explicaba él bastante, como muchas veces, y se puede deducir que la propia violencia que ejercieron los conquistadores republicanos, en este caso, cuando tomaron el pueblo, tuvo mucho que ver con las bajas que sufrieron, pues, con tácticas de guerra sucia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, David. Tenemos otra pregunta. José Ángel, adelante cuando quieras. Hola, muy buenas. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Vale, perfecto. Mire, primero de todo, dar las gracias por esta conferencia y por la investigación tan, me parece muy interesante que están haciendo. Y mi pregunta iría más que nada después de la guerra civil. Han dicho que durante la guerra hubo un fusilamiento de unas 300 personas en el pueblo, y me gustaría saber cuál fue la represión que hubo tras esta batalla, tras finalizar la guerra civil. Y si la hubo, ¿se ha encontrado vestigios de fosa común y si estas fosas comunes han sido excavadas? Esa es mi pregunta. No sé, yo te puedo contar lo que yo sé, ¿no? Quizá el ayuntamiento como institución oficial pueda saber más, pero la represión de los sublevados inicialmente hasta la batalla aproximadamente asciende a unas 300 personas. Tras la batalla los republicanos fusilan a unas 60 personas en Codo, no en Belchite, sino a unos kilómetros de allí. Después, en Castejón de Monegros, en algún otro sitio, van fusilando otras personas que se juzgan y demás, otros que mueren en prisión. Al final, pues del bando sublevado, pues más o menos morirán unas 100 personas, consecuencia de la represión que yo digo, asesinatos, ¿no? O sea, de un bando y de otro, todo lo que es fuera de combate para mí son asesinatos. Entonces, después de la guerra también hay represión, ¿no?, con toda la causa general. Y fosas comunes, pues está el Trujal, que el Trujal no es más que un depósito que hay en el sótano de las casas, que según los cultivos que hay en cada zona, en mi pueblo que hay viñas, pues se metía vino. En Belchite que hay olivos, pues lo que se almacenaba era aceite. Como era un Trujal muy grande, pues ahí fueron metiendo cadáveres sin hacer distinción de si eran de izquierdas ni de derechas. Simplemente era un tema sanitario de ir metiendo ahí gente. Después abrieron una fosa común en el cementerio donde se enterró el resto de cadáveres que los cogían, porque todavía vive una persona que tiene 103 años en mi pueblo, que era sanitario, ¿vale? Y era republicano y le tocó recoger los cadáveres, y él me lo ha relatado a mí muchas veces, está muy bien de memoria además, pues estaba la última vez que lo veía hace 15 días, todavía sale por ahí. Quiero decir que es uno de esas joyas que hay. Y luego también está la fosa común o las fosas comunes que había en el cementerio de Belchite de todos esos fusilamientos que hubo. Aparte de que hay otra serie de ejecuciones alrededor del pueblo. Yo algún relato tengo de alguna persona donde sé que en la batalla pues unos republicanos que se marchaban por aquí pues se hicieron la caballería, una encerrona allí al lado de lo que sería el Calvario, y al lado de una casa allí al lado de lo que sería la acequia de riego. Ahí hay 7 o 8 personas enterradas, donde hay gente, hay más sitios donde hay gente que le cayó las cosas encima y están ahí los cadáveres que nunca se han sacado. No se han hecho ningún tipo de excavación, no sé si hay nada previsto, porque claro, la gente que me decía que quería el Día de Todos Santos tener un sitio donde poderle llevar
unas flores a su padre, porque a esa persona se le aparecía ese día siempre en sueños su padre diciendo: todo el mundo le lleva flores a los suyos menos tú, a la hija, ¿no? La persona ha muerto sin poder saber dónde estaba su padre. Lo suponemos, pero bueno, quiero decir que la gente muchas veces no lo hace por revancha política, lo hace porque quiere recoger los restos de sus seres queridos y poderlos enterrar. Y pasa de las venganzas políticas ni de la connotación política, ¿vale? Entonces, excavaciones que yo sepa no ha habido ninguna, excepto la extracción de cuerpos que se hizo en el año 50 y tantos para llevarlos al Valle de los Caídos, ¿vale? Que hay un par de traslados de Mediana, en la zona de las Borderas, que eso sí que están documentados, pero bueno, excavaciones no hay ninguna ni sé si nada previsto. Sí, yo sé dónde hay enterramientos, pero nada más. Yo, bueno, sencillamente añadir que creo que no lo has comentado, Jaime, que después de la guerra aún hubo en toda la comarca, me parece que un poco más de 200 los fusilados, y además se abrieron 300 causas económicas que acabaron en 300 expedientes económicos que acabaron en confiscación de bienes de diversa consideración. Obviamente, además, las propiedades de sindicatos, partidos, etcétera, quedaron en manos del nuevo Estado y fueron subastadas. Pero además de esto hay que sumar eso, ¿no? Las 300 causas abiertas económicas que acabaron con confiscaciones de tierras, de casas, de infraestructuras de particulares, ya fuera porque habían sido fusilados y sus viudas no se podían hacer cargo de la cuantía que tenían que pagar para la evolución, una cosa muy común, que dejaban en la miseria más absoluta a estas mujeres sin la mano de obra que las mantenía, sin el salario que las mantenía vivas, y a sus hijos, claro, obviamente. Y bueno, esto es una cuestión importante. Hablo de 320 expropiaciones económicas, habiendo en Aragón, me parece, 4.300 en total. Esto para toda la comarca de Belchite es muchísimo, ¿no? La represión son cifras altísimas, tanto las primeras como las de posguerra. La represión en personas, hay que pensar que aproximadamente Belchite tenía 3.500, 3.600 habitantes. Supone que más del 10% de la población de Belchite muere víctima de asesinatos entre un bando y otro, ¿vale? O sea que es un porcentaje bestial. Hay bueno, hace mucho tiempo yo le llevo dando muchas vueltas a la cabeza. Hay que considerar que la represión en algunos casos fue tan profunda porque los funcionarios que instruían los dosieres cobraban en función del valor de las requisiciones, del valor de lo requisado. Claro, tenían un interés personal en que eso fuera más lejos. Y claro, el funcionario es como el que dispara desde el aire, ¿no? La distancia del aviador provoca la desempatía y por tanto hace que sea mucho más fácil que se implique a fondo en expoliar, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Esto es un tema que ha trabajado sobre todo mi colega Miguel Alonso y que rompe un poco el mito también que ha construido el nacionalismo catalán, ¿no? No quiero ser conflictivo ni nada, sencillamente hablo de documentación militar. Cuando se produce la ofensiva de Aragón, en marzo del 38, las directivas de ocupación y las directivas militares del ejército franquista no indican nada en concreto sobre cómo proceder cuando se llega a los pueblos ocupados, a los pueblos que van tomando en su camino, pero en cambio cuando se produce la entrada en Cataluña empiezan a aparecer directivas de ocupación muy claras que indican regulares, tropas coloniales en general, legión fuera de las poblaciones urbanas, siempre fuera del núcleo, que no entren. Eso es una directiva que siempre está sobre la mesa. Que no se golpee, ni se insulte, ni se veje, ni se haga mal a nadie por hablar catalán. O sea, los motivos por los que esto pasaba son muchos. Entre otras cosas porque las tropas sublevadas y el Estado Mayor de Franco, pues tontos no eran y sabían que estaban entrando en un territorio potencialmente muy hostil, aunque obviamente había colaboracionistas y gente afín al franquismo, a los sublevados en Cataluña. Esto es así, se conoce bastante bien hoy en día también, ¿no? Pero en Aragón, en cambio, donde la cosa estaba más repartida, se entró a fondo. Y los que no se habían marchado ya, delante del avance de las tropas sublevadas, y se quedaron en sus casas, pues bueno, sufrieron las consecuencias de una violencia que fue muy fuerte. También yo conozco sobre todo, ahora te dejo, perdona Jaime, y acabo ya. Yo soy, ya lo he comentado, mi madre es de Calanda. Calanda es un pueblo donde hubo una altísima tasa de violencia también. En Castellserás yo perdí a mi bisabuelo al lado de Calanda. Bueno, yo no lo perdí porque no lo conocí, pero murió, fue ejecutado mi abuelo
cuando entraban las tropas sublevadas. En fin, quiero decir con esto, yo siempre lo comento y con eso acabo, ¿no? Como aragonés me preocupa mucho la situación de postración en la que está mi tierra, que hoy en día observo desde lejos, desde Cataluña, como tantos aragoneses, ¿no? Yo soy una generación más de aragoneses que han venido a parar aquí y que ha hecho que haya más aragoneses en Cataluña que en Aragón. Me pregunto hasta qué punto buena parte de la postración de sociedades como las de preguerra, que fueron muy dinámicas en Aragón, con mucha vida asociativa, con mucha vida de debate, de pedagogía, de iniciativas culturales, de sindicación y politización de izquierdas y también de derechas, sindicatos católicos, etcétera. Eso acabó para siempre con la guerra civil. Y yo me planteo hasta qué punto toda esta gente con ideas de iniciativa, que en muchos casos fue ejecutada porque era la gente más significada, tanto para unos como para otros, pues es un poco el principio del fin, ¿no? De una zona eminentemente rural como es Aragón, de su postración económica, de su postración política y social, ¿no? En amplios aspectos. Bueno, aparte después, además, la desgracia de la guerrilla, ¿no? Y de la contraguerrilla, que azotó a un poblamiento disperso como es el de Aragón en muchos sitios y lo destruyó para siempre, ¿no? Simplemente quería hacer una pequeña nota cuando hablabas de la población, que cuando es la ofensiva republicana en Belchite, está sin evacuar a la población civil, excepto los que se habían ido a Zaragoza por su cuenta o los que se habían pasado al otro lado, pero estaban más de la mitad de la población, había unos 2.200 habitantes, estimado yo, ¿vale? Pero cuando llegan los republicanos y toman el pueblo, automáticamente evacúan todo el pueblo, se lo llevan al Bajo Aragón y solamente permiten volver al pueblo a los de izquierdas. Los de izquierdas, cuando va a ser la ofensiva el día 9 de marzo, empiezan a huir y se van para Cataluña. Cuando llegan las tropas a Belchite no hay población civil en Belchite. Una prueba de ello son las fotografías de Campúa. Campúa, que es el reportero oficial de Franco, cuando llegan a Belchite, que es cuando Franco está en la ventana de la casa de Dominica con el general Yagüe, es cuando da ese famoso discurso, todas las fotos que hay fotografías que se ve Franco en la ventana, pero Campúa también sube arriba y hace fotografías de la gente que hay abajo. Toda la población que hay abajo son militares, ¿vale? Lo ves tú que son todos militares, excepto un par de mujeres que eran margaritas, enfermeras, ¿vale? Pero no hay población civil. Yo no he encontrado a nadie de Belchite todavía, y he preguntado a mucha gente, que estuviese en Belchite, ni él ni sus antepasados, cuando llegaron las tropas de Franco en marzo del 38. A los 2 días ya sí que llegan, pero en aquel momento no había nadie, simplemente porque los republicanos no les dejaban estar allí. Tú eres enemigo, pues a ti te evacúo al Bajo Aragón, ahí te tengo controlado, y aquí en Belchite se quedan solamente los de izquierdas. Y los de izquierdas, como venía el enemigo, pues se van por patas, claro, es normal, tienen que salvar el pellejo. Claro. No sé si tenemos alguna pregunta más, Javier. Por Zoom no hay ninguna pregunta más, en YouTube de momento tampoco. Así que bueno, si nadie quiere preguntar ninguna cosa más, Javier, te cedo la palabra para que cierres esta charla tan interesante que hemos tenido. Pues nada, agradecer a David, a Víctor y a Jaime por un poco que hayan participado, que se hayan prestado estas preguntas. Y bueno, pues Víctor especialmente, mucho ánimo con el proyecto de Belchite, a ver si se va desarrollando y si cuando acabe esta pandemia pues tenemos ocasión de inaugurar viajes de Espertacerro e ir todos para allá a echarle un vistazo. Y un museo que se va a crear en Belchite, un museo que se tiene que crear, que hace falta. ¿Qué, perdona, Jaime? ¿No te he escuchado? No, y un museo que se tiene que crear en Belchite, que se va a crear, que estoy seguro que se creará antes o después de ganar. Si va todo bien, al año que viene vamos a crear una sala de la batalla de Belchite. Y agradecer a los oyentes, tanto a los que se han sumado a Zoom como a los que nos hayan seguido a través de YouTube y los que tengan ocasión de verlo en el futuro. Aquí estamos para cualquier idea y cualquier pregunta que se les ocurra. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Adiós, que tenía el micro quitado, perdón. Bueno, yo voy a pasar en mi correo porque alguno me lo pide, ¿vale? Lo voy a pasar ahí. No os paséis demasiado, pero bueno, lo escribo. Venga, me despido de nuestros seguidores de YouTube. Ha sido un placer. Esperamos repetir este formato en más ocasiones con nuevas charlas, sobre diferentes temas que tratemos en nuestras revistas, como en este caso está Belchite, o cualquier otro tema también que tratemos en nuestros libros. Y esperamos encontrarnos aquí próximamente. Un saludo a todos. Gracias por vuestra atención. Venga, hasta luego. Y respecto a los de Zoom, lo mismo os digo, a los que os habéis sumado, muchas gracias por vuestra atención.
y ahí tenéis para el que os interese el correo de Jaime. Un poco Pero aventurado dicho, eso, pero bueno. muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien. Chao. Adiós. Chao.